Está como reforma de la justicia, numeral 2, supresión del Tribunal Constitucional Plurinacional y la creación de una sala constitucional. Mediante referéndum se va a hacer la consulta para modificar la Constitución y se sustituya esta función al Tribunal Supremo de Justicia a través de una sala constitucional especializada, como ocurre en países democráticos y no da ejemplo de países. Voy a comenzar con el análisis que hacíamos Rodrigo en todos estos días, hablando en general de los planes de gobierno y no uno en específico. Justamente vemos que las propuestas son demasiado superficiales, ya que indican que se va a reformular, que se va a crear una nueva ley, se va a crear instituciones, organismos, un nuevo bono, etc. No explican el fondo del por qué, y si lo explican el fondo del por qué, no explican cómo lo van a hacer. Igualmente son propuestas bastante politiqueras que quizás endulcen al oído no crítico, que deberíamos tener todos un oído crítico, y que sí, me va a dar esto, pero ¿cómo te va a dar? Al final eso va a ser una falsa promesa. Yo te puedo prometer que vamos a tener 3 para Qatar y 4. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué financiamiento? ¿Se va a poder hacer esto? Cuando esté presidente igualmente lo va a hacer. Es un ejemplo bastante raro, pero es así donde nosotros tenemos que hacer la crítica de hasta dónde es viable la propuesta. Y es así lo que los planes de gobierno es lo que no están proponiendo, en los cuales se excusan diciendo que, pucha, ¿sabes qué? Vamos a hacer este aclaramiento en las ruedas de prensa, estos días de campaña, etcétera. Lo cual es perfecto, ¿no? Que aclaren la propuesta, etcétera, pero no van a poder aclarar propuestas de 60 páginas en una rueda de prensa que le tomaría 2-3 horas. Sería genial, ¿no? Que cada candidato analice la propuesta y fundamente cada una tal cual. Pero para eso está el plan de gobierno, para realmente redactar todos estos espectros que mencionaba, y así nosotros no tengamos la duda de por quién votar o por quién no, y quién tiene la mejor propuesta y quién no, en vez de guiarnos obviamente por la situación de crisis social, económica, política. Mira, con ese antesala esta propuesta. ¿Es viable, no es viable, es buena, es mala? Mira, de ser viable, al final correspondería a la gente, porque esto corresponde a una modificación de la Constitución, donde se va a preguntar, ¿usted está de acuerdo que se suprima el TCP? Donde la gente por referéndum constitucional va a votar si sí o no. Ahí, bueno, por lo menos lo menciona y veremos si es viable o no. Ahora, si es lo mejor, lo que vamos a analizar. Yo creo que no. Suprimir de entrada el TCP no es la mejor opción. Hemos visto que ha tenido bastantes errores estos últimos años, y no hablo de 1 o 2 años, hablo ya 5 o 6 años, desde 2018, 17, 19, donde se ha visto que el partido de gobierno ha metido intereses de por medio y las resoluciones judiciales, las sentencias constitucionales salían a favor de pocos, el favor de únicos quizás de partido, y afectaba los derechos fundamentales de miles de personas, millones de personas, también el derecho internacional, y violaba tratados internacionales. Pero aún así, desde que se ha creado el tribunal, ha sido el máximo garante de protección de los derechos humanos. Desde que se ha instalado, se han implementado igual las acciones de defensa, el cual nosotros acudimos cuando sentimos que un derecho humano estipulado en la Constitución se nos es vulnerado y no es contemplado por la vía judicial. Ahí tiene mucha razón el tribunal de mantenerse. Yo creo que lo que causaría esta propuesta, uno, es que si vamos a la lógica práctica, muchos amparos constitucionales se han hecho en contra de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo. Es decir, darle más poder al Tribunal Supremo, porque esta sala funcionaría ahí, donde los amparos se hacen en contra de sí mismo. Desde ahí no hay mucha lógica, y desde ahí vemos que darle más poder a una institución, y más que se refiere a una institución de justicia y protección de derechos fundamentales, es un error garrafal. De ahí vamos viendo los espectros que pueden pasar con esta propuesta. Estamos retrocediendo, no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional nace precisamente para ese objetivo, separarse un poco de la justicia ordinaria para generar este ámbito jurisdiccional constitucional para lo que tú has dicho. Entonces, si una instancia como el Tribunal Constitucional Plurinacional hace mal el trabajo, eso no es fundamento para nada decir lo dejamos fuera.
Habrá que ver la forma de elección, habrá que ver cómo se mejora, ¿no es cierto? Pero per se, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por supuesto que es un avance en esto de los derechos que se han consagrado o que está en boga, digamos, a nivel mundial. Que los autoprorrogados, que hayan dicho que es el derecho de Evo Morales es un derecho humano, esas tonteras, esas barbaridades, todo lo que sabemos que las elecciones judiciales se han realizado en un lado sí, en otro en un departamento no, es una barbaridad. Eso sí está mal, pero por eso vamos a cerrar el Tribunal Constitucional, ese es el tema, ¿no? Sí, y vamos a seguir con los espectros o con las consecuencias que podría causar esta propuesta. ¿Ya? Primero, la anterior semana tuvimos aquí al invitado por otra CIR, Rudy Alves, que nos mencionaba, es una propuesta para aligerar la carga procesal, lo cual es una mentira totalmente notable. Quizás no está viendo muy a fondo el problema, pero justamente si se elimina el TCP, por la lógica, las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia responden al Tribunal Constitucional Plurinacional. Cada sentencia que se ejecuta en cada sala se manda a la revisión final del Tribunal Constitucional. Si este desaparece, ¿qué pasaría con estas salas? Imagínate la carga procesal. Exacto, y todo esto convendría al Tribunal Supremo. Es decir, este tiempo, pongo ejemplo lo que decías, Delfo, cuando no existía el Tribunal Constitucional, las fiscalías departamentales atendían estos amparos, y un amparo constitucional salía alrededor de 5 a 6 años. Es decir, que tu derecho vulnerado, y si no se sigue vulnerando, en 5 o 6 años va a tener una respuesta si a favor o en contra. Ahí vemos que va a haber una mayor carga procesal. Otro problema es que en Bolivia tenemos un control de constitucionalidad, aunque todos dicen, y los libros dicen que es concentrado, pero tenemos un difuso, que justamente el concentrado es por un ente concentrado, que sería el TCP, y el difuso mediante las salas constitucionales. Este control se eliminaría, ya no sería difuso, sería concentrado, concentrándose en esta sala especial que justamente pone como propuesta este partido. Apoyando esa idea. Actualmente, ¿cuántos miembros tiene el Tribunal Constitucional? 9. Una sala constitucional en el Tribunal Supremo, ¿qué? ¿Cuántos tiene? Un ministro, 2. O sea, tan solo es cuestión de números. Sería increíble esa carga procesal, porque si 9 no están pudiendo atender correctamente, porque también hay retardación en el Tribunal Constitucional, no nos olvidemos que te notifican además hoy 30 de junio con una sentencia que ha salido en diciembre del año pasado, digamos, ¿no? Eso no es verdad. Entonces así de mal estamos incluso con un Tribunal Constitucional. Mandar una sala y eliminar es un error y es una propuesta sin sentido desde nuestro modesto entender. Exacto, y justamente eso no lo aclara en la propuesta. El Tribunal Constitucional tiene 4 salas y una plena, que por se comprenden los 9 magistrados. En una sala estarían los 9 magistrados, cómo analizarían cada acción de defensa, cómo analizarían cada revisión de sentencias por las salas constitucionales, si es que siguen. Justamente ahora ahí se ve la carga procesal, que va a ser abismal. No sabemos cuánto va a tardar un amparo que presentemos, una acción de libertad que en la calle justamente nos aprendan ilegalmente. ¿Qué tiempo va a salir? Es que es inconcebible esta propuesta y inviable, y lo verás que no explican cómo ni ven este trasfondo, y es lo que más dudas causa al lector, igualmente causa un agravio bastante enorme. Así que para finalizar de esta propuesta, el análisis, ya he visto que es bastante viable, que es bastante lesiva, pero no quiero igual ser el defensor del TCP. Yo, como mencionaba con la premisa inicial, es que igual ha hecho mal trabajo y a veces lo sigue haciendo. Yo creo que hay que hacer una reformulación, sí, extrema del TCP, desde la meritocracia en los elegidos como magistrados, hasta justamente ahora sacar a los autoprorrogados. Pero una desaparición total y conclusiva del TCP es la peor manera, creo, que para comenzar una reforma judicial en Bolivia. Considero que la propuesta intenta capitalizar un poco el descontento social o general que existe en torno al actuar más reciente del Tribunal Constitucional.
Porque claro, recordemos que efectivamente a día de hoy el tribunal, hay que hacer esa aclaración, el Tribunal Constitucional Plurinacional es relativamente reciente. Sin embargo, sí tenemos dentro de la misma historia boliviana y también ejemplos en otros países en los que los tribunales colegiados constitucionales funcionan de manera excelente para los propósitos para los que son concebidos. Hemos tenido también salas plenas de nuestro Tribunal Constitucional que han hecho un buen trabajo en el pasado. Claro, antes de que sea Tribunal Constitucional Plurinacional. Exactamente, sí. Ahí está. Claro, no necesariamente por el hecho de que ahora sea plurinacional, ¿no? Pero han habido cambios dentro de lo que es el sistema judicial que han favorecido este entorno no propicio que tenemos a día de hoy dentro del TCP. Entonces, obviamente esta propuesta radical intenta capitalizar ese descontento, mostrando fuerza o intentando mostrar fuerza, proponiendo algo que desde ya suena bastante agresivo, ¿no? Queremos cerrar el tribunal. Entonces busca pegarse a eso y es justamente por eso que es necesario también aclarar por qué no es una buena propuesta, por qué no es algo que se ha pensado. Yo creo que los asesores han confundido, ¿no? Sí. Han pensado que cerrar el Tribunal Constitucional es lo mismo que decir saquemos a los autoprorrogados, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Porque justo como decía Diego, el problema del Tribunal Constitucional es, bueno, por un lado tiene problemas estructurales en lo referente a su funcionamiento interno, como habías mencionado, querido Delfos, retrasos con el tema de las notificaciones, la atención, dilación dentro de los procesos que maneja el tribunal y principalmente la extralimitación de sus funciones, ¿no? El Tribunal Constitucional, en realidad, y el derecho constitucional y la Constitución tienen que ser concebidos, y lo había mencionado también en anteriores ocasiones, como un contrapeso al poder. La Constitución es eso. Exacto. Es eso, bien. La Constitución es la barrera o podríamos decir las líneas de la cancha que delimita el accionar de la gente que detenta el poder. El derecho constitucional no está concebido para pisotear los derechos de las personas, de los individuos, de quienes somos los ciudadanos de a pie, sino al contrario, está hecho para que quienes detentan el poder no tengan la capacidad de pisotear justamente nuestros derechos con el poder que están detentando. Entonces, se tiene que tratar de volver a retomar esa esencia del Tribunal Constitucional mediante reformas ambiciosas, estructurales y profundas, principalmente tocando el tema de su extralimitación de funciones, porque, y lo había mencionado también en anteriores ocasiones, el Tribunal Constitucional en este último par de años se convirtió en un monstruo prácticamente omnipotente que le podía hacer frente incluso al Ejecutivo, que siempre se ha extralimitado en la historia boliviana, ¿no? El Ejecutivo Nacional siempre ha sido un monstruo que trata de pisotear los derechos de los individuos en este país, lamentablemente, y el Tribunal Constitucional ha intentado emular ese accionar típico de los políticos, ¿no? Es cierto, quizá ahí es justo donde nace el debate respecto a si se debería seguir eligiendo a las autoridades judiciales por voto popular, porque de una forma u otra los hemos obligado a, más allá de volverse magistrados, más allá de tener que enfocarse en ser juristas de calidad, los hemos obligado y empujado también a volverse políticos. Sí. Entonces ahí hay un debate abierto, es algo que sí se tiene que analizar. Es diferente, ¿no? Ahí sí. Totalmente diferente. Yo creo que sí se debería reformar la forma de elección que está en la Constitución de las autoridades jerárquicas del órgano judicial, que es diferente. Y para evitar la demagogia justamente hay que hacer esa diferencia, ¿no? No es lo mismo proponer que se cambie el sistema de elección de autoridades judiciales que proponer cerrar el Tribunal Constitucional. Y mucho menos, y como lo mencionó Diego, y me adhiero a eso también, proponerlo en tan pocas líneas, con tan poca especificidad y de una manera tan superficial. Si estás proponiendo un cambio tan radical dentro de nuestro sistema de justicia, al menos tendrías que especificarlo de mejor manera. Me parece que eso se llama demagogia, ¿no es cierto? Demagogia en el concepto de que dices lo que los demás quieren escuchar. O sea, alguien equívocamente ha dicho como el Tribunal Constitucional está muy mal, está desacreditado con todos estos señores autoprorrogados y todo lo que hemos hablado, entonces hay que sacarlo. Error, ¿no es cierto? Error. Yo creo que este es uno de los errores en la propuesta que se ha identificado de Samuel Doria Medina. Pablo Dermisaki, ¿no es cierto? Tredenic, Marta Rojas,
y habían varios otros en esa primera etapa del Tribunal Constitucional que han dado una jurisprudencia y han dado unos fallos increíbles. O sea, el Tribunal Constitucional, cuando se creó, tuvo efectos positivos. No hay donde perderse. Y volver a lo que antes no había ese Tribunal Constitucional y solo una sala en el Tribunal Supremo de Justicia, insisto, es un grave y craso error.